Buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, la audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica de este tribunal y con fundamento además en los artículos 1, 2 y 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno de nuestro tribunal, siendo las 12 horas del 21 de marzo de 2024 y encontrándonos reunidos en el salón de pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora, instruyendo al secretario general de acuerdos proceda a pasar lista de asistencia. Con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Le informo, magistrado presidente, que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Atento al anterior, al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos los acuerdos que se tomen en ella, por lo que instruye al secretario general de acuerdos para que dé lectura al orden del día programado para la presente sesión. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión pública ordinaria del 13 de marzo de 2024. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 3 proyectos de resoluciones a discutir consistentes en: primero, proyecto de resolución interlocutoria de incidente de nulidad de notificaciones dictado en el juicio de nulidad 020/2018, diagonal 1 romano-A, con motivo de la instancia promovida a nombre de la parte actora, proyecto en el que se propone reconocer la validez de la notificación impugnada relacionada con un acuerdo de fecha 29 de septiembre de 2023. En la ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El segundo es un proyecto de resolución interlocutoria de actualización de liquidación de condena dictado en el juicio de nulidad 005, diagonal 2020, diagonal 2 romano-A, abierto en contra del Republicano Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, en cuyo proyecto se propone cuantificar en cantidad líquida el monto de condena determinado en la sentencia definitiva del 4 de marzo de 2021 por la cantidad total de 75,840 pesos por el periodo comprendido del 5 de marzo de 2021 al 22 de junio de 2022. Y la ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria. El tercero corresponde a un proyecto de resolución a recurso de revisión dictado en el juicio de nulidad 062, diagonal 2021, diagonal 3 romano-A, cuya instancia fue promovida a nombre de la parte actora en contra de una sentencia definitiva del 4 de enero de 2023, emitida por la tercera sala unitaria, proyecto en el que se propone confirmar la sentencia recurrida. La ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria. El siguiente punto corresponde al punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos a discutir, consistentes en: el primero, proyecto de acuerdo de Pleno dictado en el juicio de nulidad 010, diagonal 2022, diagonal 2 romano-A, recaído a un recurso de revisión promovido a nombre de la autoridad demandada, Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, en contra de una sentencia definitiva del 23 de febrero de 2024, pronunciada por el magistrado titular de la segunda sala unitaria del tribunal, proyecto en el que se propone resolver como improcedente dicho medio de defensa por no actualizarse en el caso alguno de los supuestos para su procedencia. En la ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El segundo proyecto corresponde a un proyecto de acuerdo de Pleno dictado en el juicio de nulidad 014, diagonal 2023, diagonal 1 romano-A, con motivo de la interposición de un recurso de revisión promovido a nombre de la parte actora en contra de una sentencia definitiva del 21 de febrero de 2024, pronunciada por el magistrado titular de la primera sala unitaria del tribunal, proyecto en el que se propone admitir a trámite dicho medio de defensa. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia.
El siguiente punto del orden del día es el punto número 8 de asuntos administrativos, en el que no se tienen programados asuntos a tratar. El siguiente punto, el punto número 9 de asuntos generales, en el que tampoco se tienen asuntos programados, mientras que el último punto del orden del día corresponde al número 10 de clausura de la sesión. Cabe precisar que los puntos 1, 2, 3 y 4 del referido orden del día, correspondientes al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de la presente sesión, han sido debidamente desahogados, encontrándose pendiente de su desahogo únicamente la aprobación del contenido del orden del día precisado. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día programado para la presente sesión. Secretario, proceda a tomar votación en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? Favor. Por favor. Le informo, magistrado presidente, que el orden del día convocado para esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Por tal motivo, declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión. Desahogo del punto 5. Solicito al Pleno la dispensa de la lectura del acta de sesión pública ordinaria del 13 de marzo de 2024, toda vez que la misma fue circulada con la debida anticipación. Asimismo, solicito a este Pleno la aprobación de su contenido, tomando una sola votación para ambos efectos. Secretario, proceda a tomar votación en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aceptación de dispensa de lectura del acta de sesión pública ordinaria previamente referida, así como respecto de la aprobación de su contenido? Por favor. Le informo que tanto la dispensa de lectura del acta solicitada como la aprobación de su contenido cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido del acta de sesión pública ordinaria del 13 de marzo de 2024, instruyendo al Secretario General de Acuerdos informe al Pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 3 proyectos de resoluciones a discutir. Okay. El primer proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de incidente de nulidad de notificaciones dictada en el juicio de nulidad 20/2018/1 Romano-A, cuya ponencia se encuentra a cargo del suscrito, por lo que procedo a exponer el sentido del proyecto enseguida. Como ya lo señalé, es un incidente de nulidad de notificaciones, el cual fue interpuesto el 19 de enero del presente año, la cual notificación que cuestiona es la efectuada por lista el 2 de octubre de 2023 relativa al acuerdo del 29 de septiembre de 2023 que declaró cumplida la sentencia del 7 de diciembre de 2020. Los agravios que presenta el actor manifiesta en primer término que tuvo conocimiento del contenido del acuerdo del 29 de septiembre de 2023, que quedó cumplida la sentencia hasta el 11 de enero de 2024, presentando su escrito de incidente de nulidad de notificaciones el 19 de enero del año en curso. De conformidad con el artículo 99 de la ley de la materia, las notificaciones del acuerdo que declaró cumplida la sentencia debió efectuarse de forma personal por admitir medio de defensa en su contra. Y dice, se sigue señalando que argumenta que el actor que se le deja en el estado de indefensión respecto a sus derechos de seguridad social a no poder pronunciar sobre el cumplimiento de referencia. Se propone en consecuencia lo siguiente. Resulta extemporáneo la interpretación del incidente de nulidad de notificaciones, considerando la manifestación del incidentista respecto a la fecha en que conoció el contenido del acuerdo que declaró cumplida la sentencia. Señala el artículo 45, fracción primera de la ley de la materia, el cual contempla la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones, señalando que debe interponerse dentro de los 5 días siguientes a aquel en que conoció el hecho, por lo que se argumenta que conoció el hecho el 11 de enero de 2024, entonces el primer día que empezó a correr fue el 12 de enero, del 12 de enero al 18 de enero de la presente anualidad, pasando el día 13 y 14 por ser sábado y domingo. Es así que el incidente fue interpuesto el 19 de enero de 2024, por lo que la interpretación de este resulta extemporánea.
Es así que para la configuración de la extemporaneidad no debe perfeccionarse la manifestación del conocimiento del hecho como ocurre en las notificaciones. El plazo se computa al día siguiente de manifestar su conocimiento. En ese sentido, no pasa desapercibido que el actor señala que lo dejan en estado de indefensión por sus derechos de seguridad social, pero es claro que el presente incidente de nulidad no se puede ir con respecto al fondo de lo que él pretende, sino a la temporalidad de la presentación del incidente. Por lo tanto, lo que se propone es se propone que es extemporáneo el incidente en unidad de notificaciones por las condiciones vertidas en el presente. En consecuencia, se reconoce la validez del acuerdo del 29 de septiembre de 2023. Es cuanto. En este sentido, magistrado Jesús Gerardo López, ¿algún comentario? No, ninguno, es clara la disposición y simple y sencillamente no se cumplió dentro del término legal para efectos de la interposición del incidente, así que nada que agregar. Okay. Magistrado Alejandro Guerra. De igual manera, es claro el citado artículo 45 y de acuerdo al cómputo realizado, pues está extemporáneo por un día. Entonces estamos en acuerdo. Okay. Es cuanto. Muy bien. Si no hay más que agregar y considerando se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, proceda a tomar votación correspondiente. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de incidente de nulidad de notificaciones recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? Favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria del incidente de nulidad de notificaciones dictada en el expediente del juicio de nulidad 20/2018/1 Romano-A. Bueno, el segundo proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de actualización de liquidación de condena dictada en expediente del juicio de nulidad 5/2020/2 Romano-A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria, por lo que cedo el uso de la palabra a su titular, magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros. Muchas gracias, presidente magistrado. Agradezco el uso de la palabra y efectivamente se trata específicamente del expediente 005/2020/2 Romano-A en relación a una actualización de liquidación de sentencia. Como antecedentes tenemos que mediante sentencia definitiva de fecha 4 de marzo del año 2021 se condenó a las autoridades demandadas al pago de diversas prestaciones en favor de la parte actora, en la que se condenó a las autoridades demandadas al pago de indemnización constitucional, al pago de salarios vencidos, prima vacacional proporcional al último año laborado, vacaciones y última quincena laborada, siendo la totalidad del pago de 153,643 pesos. En fecha 27 de junio del 2022, el delegado de la autoridad demandada dio vista a esta segunda sala respecto a la entrega del documento mercantil consistente en el cheque por la cantidad antes señalada, haciendo alusión que la entrega del mismo lo fue en fecha 21 de junio del 2022. Partiendo de esa base, en fecha 8 de julio del 2022, esta segunda sala ordenó la apertura del incidente de liquidación de actualización de condena signado por el representante y abogado autorizado de la parte actora. Se analizaron básicamente las planillas exhibidas por la parte actora, así como la planilla exhibida por la parte demandada, la cual no coincidimos con los criterios que establecieron ellos para la determinación. La propuesta para este pleno es la siguiente: condenar a las autoridades demandadas al pago de los salarios caídos de acuerdo a las siguientes consideraciones de derecho. Número 1, se considera como salario base la cantidad de 160 pesos por así quedar estipulado en la sentencia de fecha 4 de marzo del 2021.
Número 2. En ese orden de ideas debe decirse que la determinación en la sentencia definitiva, en el sentido de condenar a la parte demandada al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se emitió el fallo definitivo hasta su cumplimiento, es decir, del día 4 de marzo del 2021 al día en que se le cubrieron básicamente las cantidades estipuladas, es decir, el 21 de junio del 2022. Partiendo de esa base, insisto, solicito se desestimen las planillas de actualización propuestas por las partes al diferir aritméticamente el resultado de su actualización, por lo que lo procedente conforme a lo dispuesto por el artículo 70, fracción segunda, en relación directa con el artículo 4 transitorio, ambos de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo de este Estado, es actualizar el pago de las prestaciones consistentes en salarios dejados de percibir generados a partir del 5 de marzo del 2021 al 21 de junio del 2022, fecha, insisto, en que se dio cumplimiento a la sentencia definitiva. Partiendo de esta base, se propone, insisto, a este Pleno, se declara la procedencia del incidente de actualización a favor de la parte actora, se desestimen las planillas de actualización y asimismo, conforme a lo establecido en el considerando cuarto de la resolución, se condene a la parte demandada a cubrir al actor incidentista la cantidad total de 75,840 pesos que corresponde a la actualización, insisto, de la condena de la sentencia definitiva del 4 de marzo del 2021. Por último, por ser un tema de orden público, se propone a este Pleno señalar, por ser un tema de orden público y no una obligación sujeta a consideraciones por parte del retenedor, establecido en el artículo 96 y 99, fracción primera de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dejar a salvo las obligaciones del retenedor para efecto de que las pretensiones a que fue condenada la parte demandada cumpla con sus obligaciones en términos de la legislación fiscal antecitada. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrado. Sí. Se abre discusión el presente proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? Gracias, magistrado presidente. No, pues en concreto consideramos que la determinación es acertada y el periodo que se considera para la utilización y los cálculos aritméticos igualmente y de igual manera son acertados. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. De igual forma, no habiendo mucho que discutir, o sea, consideramos que las cuantificaciones y el procedimiento llevado a cabo para las mismas es el idóneo, entonces, consecuencia, coincidimos con ello. En este sentido, si no hay más que agregar y considerando se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, procede a tomar votación correspondiente. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de actualización de liquidación de condena, recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? Favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de actualización de liquidación de condena dictada en el expediente del juicio de nulidad 5/2020/2 romano-A. El tercer proyecto corresponde a una resolución a recurso de revisión dictada en el juicio de nulidad 62/2021/3 romano-A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria, por lo que cedo el uso de la palabra a su titular, magistrado Alejandro Guerra Martínez. Gracias, magistrado presidente, por el uso de la palabra. Con el permiso del honorable Pleno. Tal como lo menciona nuestro secretario general de Acuerdos, el presente asunto a tratar respecto de un recurso de revisión interpuesto en el expediente 62/2021/3 romano-A. Y antes de iniciar la propuesta de proyecto para este honorable Pleno, considero necesario precisar que el recurso a tratar fue interpuesto por el autorizado legal de la parte actora en contra de la sentencia definitiva de 4 de enero de 2023 emitida por la tercera sala unitaria, que en ese momento reconoció la validez de la resolución impugnada de 26 de febrero de 2021, a través de la cual se determinó la separación del cargo
como oficial ministerial. Ahora bien, de manera breve se exponen los agravios vertidos por el ahora recurrente. Como punto número 1, el recurrente en los agravios primero, segundo y quinto aduce que su autorizante no fue legalmente notificado del inicio del procedimiento administrativo iniciado en su contra. Asimismo, que no existe ningún dispositivo legal o reglamento que prevea la suspensión de su sueldo con la medida impuesta, y que las prestaciones reclamadas que fueron negadas sí eran procedentes. Al respecto, se propone a este honorable pleno considerar que dichos agravios son inoperantes, toda vez que el recurrente hace manifestaciones que no fueran expuestas en el juicio de nulidad, por lo que en esta instancia se consideran como cuestiones novedosas. Asimismo, porque expresa sus agravios de forma muy genérica, es decir, se concreta a hacer simples aseveraciones. Como punto número 2, y en el tercer agravio, el recurrente refiere que es incongruente el argumento empleado por la sala para determinar que es suficiente la aplicación del procedimiento previsto en el reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia para determinar la baja de ambas plazas, o sea, de confianza y la sindical. Asimismo, que la Sala del Conocimiento no le indicó expresamente la razón por la cual solo era aplicable el procedimiento previsto en el reglamento citado, y que es incongruente que la sentencia diga que no es competente, cuando el auto de erradicación y en el auto por el que se solicitó la aclaración y adecuación de la demanda, la propia sala determinó que sí era competente para conocer del mismo, por lo que este aspecto ya fue considerado en su momento dentro de la litis del juicio. Al respecto, se propone a este pleno determinar que dichos argumentos son inoperantes por una parte, infundados por la otra, de la siguiente manera: la inoperancia estriba en que la actora parte de una premisa primordialmente falsa, en virtud de que, como puede advertirse de la sentencia recurrida, la sala únicamente se pronunció de la separación del actor del juicio respecto a su cargo como oficial ministerial, es decir, en la plaza de confianza que el actor estaba ocupando en ese momento. Asimismo, es inoperante toda vez que, si bien es cierto, la Sala del Conocimiento no le indicó expresamente la razón por la cual solo era aplicable el procedimiento previsto en el reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado de Tamaulipas, cierto es también que esta omisión no vuelve ilegal dicha sentencia, ya que a ningún fin práctico conduciría ordenar a la sala que se pronuncie en cuanto a ese aspecto, toda vez que, como se refiere, la sala únicamente se pronunció sobre el puesto de confianza en mención. Y lo infundado parte porque, contrario a lo aseverado por el recurrente, el magistrado instructor sí tiene la facultad para pronunciarse respecto de su competencia en la sentencia. Además del auto admisorio y resolución interlocutoria que en su caso recaiga el incidente respectivo, por lo que el hecho de que en el auto de inicio se haya admitido la demanda en los términos propuestos por el promovente, ello no quiere decir que desde ese momento su acción sea procedente, y máxime que se reitera, este tribunal carece de competencia para conocer de asuntos con naturaleza laboral. Pues no hay que perder de vista que nuestra competencia se limita a conocer de aquellos asuntos en los que sean parte los miembros de seguridad pública y afecten a sus derechos de permanencia o estabilidad. Como tercer punto, nos abocamos al cuarto agravio, y en este aduce el recurrente que no se tomaron en cuenta las documentales que obran dentro del expediente, particularmente la sentencia del 10 de diciembre de 2019, dictada por la Sexta Sala Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia, en el que confirmó la sentencia absolutoria del 16 de octubre del 19, dictada a su favor. Asimismo, señala que no se puede decretar la pérdida de confianza al no estar plenamente demostrado
su responsabilidad, puesto dentro de esta carpeta de investigación no se advierte que se haya comprobado la falta. Esto es, que haya falsificado la boleta de calificaciones en concreto. Al respecto, se propone a este honorable pleno declarar como infundado la parte de los argumentos, la primera parte de los argumentos, toda vez que basta imponerse de la sentencia recurrida para advertir que la tercera sala unitaria sí tomó en consideración las documentales que obran dentro del expediente en que se actúa, concretamente la sentencia que refiere el recurrente, pues incluso emitió una serie de consideraciones las cuales desestimó dicha documental, consideraciones que se estiman correctas, toda vez que la pérdida de confianza es un elemento suficiente para que cualquier persona con esta categoría se determine su separación, aunque no se haya configurado el delito imputado. Asimismo, se propone declarar inoperante la otra parte del argumento como consecuencia de la calificación del argumento que antecede, ya que, como se ha referido, la conducta imputada causó la pérdida de confianza, la cual es un elemento suficiente para la separación del cargo del actor. Máxime que al tratarse de un trabajador de esa naturaleza, lleva implícita la imposibilidad de obligar a la autoridad que continúe depositando su confianza cuando ésta se ha perdido. En este sentido, al resultar inoperantes e infundados los agravios vertidos por el recurrente, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. ¿Se abre discusión al presente proyecto, magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros? ¿Algún comentario? No, ninguno. Gracias. Pues bueno, yo coincido ahí con los argumentos vertidos por el magistrado, sobre la inoperancia de los argumentos que señaló el actor en su recurso, y sobre todo que efectivamente también pues esta resolución no basaba también con respecto a la plaza sindical que él tenía ahí con respecto al trabajo en el gobierno del estado, sino simplemente fue con respecto a la plaza que tenía como miembro de seguridad pública en la Procuraduría. Entonces pues no puede ir más allá de lo que no nos corresponde. Entonces, en consecuencia, considero acertado los argumentos. En este sentido, si no hay más que agregar y considerando se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, procede a tomar la votación correspondiente. Respecto del proyecto de resolución a recurso de revisión recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a la consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución a recurso de revisión dictada en expediente del juicio de nulidad 62/2021/3 romano-A. Una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, secretario, proceda a informar cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de acuerdos jurisdiccionales a discutir. El primer proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el juicio de nulidad 10/2022/2 romano-A, motivo de un recurso de revisión promovido por la autoridad demandada del juicio. Secretario, procedas a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. Los antecedentes son los siguientes. El día 14 del mes y año en curso, se recibió en la oficialía de partes de este tribunal un escrito proveniente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, autoridad demandada en el juicio, por medio del cual interpuso recurso de revisión en términos del artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas en contra de una sentencia definitiva del 23 de febrero de 2024, dictada por el magistrado titular de la Segunda Sala Unitaria. Fallo en el que se declaró la nulidad de la resolución impugnada del 9 de septiembre de 2010, emitida por el entonces Procurador General de Justicia del Estado,
en la que se rescindió la relación laboral con el demandante. Fallo en el que además se condenó a la Fiscalía General de Justicia del Estado realizar un pago en favor de la parte actora en cantidad de 2.961.509.80 pesos por concepto de indemnización constitucional, remuneraciones diarias dejadas de percibir, aguinaldo, prima vacacional, reconocimiento de antigüedad y por vía incidental al pago de cuotas y aportaciones y seguro de retiro e intereses. Al respecto, propongo a este pleno declarar como improcedente el referido medio de defensa interpuesto por no ubicarse en alguno de los supuestos de procedencia del citado medio de defensa limitativamente establecidos para las autoridades demandadas en las fracciones de la 1 a la 7 del artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, toda vez que la materia de impugnación en el presente contencioso se ciñe en dilucidar acerca de la legalidad de la rescisión laboral entre la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora Fiscalía General de Justicia del Estado, y el aquí demandante, sin que en el caso particular nos encontremos ante una sentencia en donde se haya declarado el derecho a una indemnización en términos del artículo 8 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, o se haya condenado al pago de costas conforme al mismo numeral citado, en el entendido de que tal indemnización prevista en las fracciones cuarta y quinta del numeral 95 invocado correspondiente atendiendo a la literalidad de su texto, a la que se determine con motivo del pago de daños y perjuicios causados ante la comisión de una falta grave en el dictado de la resolución impugnada, a la vez que la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica no se halla en el contestar la demanda en el concepto de impugnación de que se trate. Se abre discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Gerardo Aldapa, ¿algún comentario? No, estoy de acuerdo con el proyecto. Magistrado Alejandro Guerra, ¿algún comentario? Ningún comentario, magistrado presidente. Considerando que se encuentra suficientemente planteado el tema, secretario, procede a tomar la votación correspondiente en forma económica. Sí. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? A favor. del A favor. proyecto. Le informo que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 10/2022/2-A. El segundo y último proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el juicio de nulidad 14/2023/1-A con motivo de un recurso de revisión promovido por la parte actora del juicio. Secretario, procede a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. Sí, los antecedentes son los siguientes. Por escrito, ingresado en la oficialidad de partes de este tribunal, el 15 de marzo del año en curso, compareció el representante legal de la persona moral actora, promoviendo el recurso de revisión en términos del artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, en contra de una sentencia definitiva emitida por el magistrado titular de la Primera Sala Unitaria, con fecha de emisión del 21 de febrero de 2024, fallo en el que se decretó el sobreseimiento en el juicio por considerarse actualizada la causal de improcedencia contenida en el artículo 14, fracción 2, en relación con el diverso 15, fracción 2, ambos numerales de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas. Okay. Al respecto, propongo a este pleno admitir a trámite el recurso de revisión planteado por haberse promovido a nombre de la parte actora del juicio en tiempo y por corresponder la materia de impugnación a una sentencia definitiva de una sala unitaria, resultando procedente ordenar correr traslado con una copia del recurso a la contraparte para que en el plazo de 15 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ello teniendo en cuenta que los demandantes se encuentran legitimados para promover recursos de revisión en cualquier materia, siempre y cuando lo promuevan en contra de las sentencias definitivas emitidas por las salas unitarias, como en el caso ocurre. Se abre la discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Gerardo Aldapa, ¿algún comentario? Y no, básicamente estamos de acuerdo en la procedencia de este medio interpuesto, pero no hay mayor comentario. Okay. Magistrado Alejandro Guerra, ¿algún comentario? Sin comentario, magistrado presidente. Considerando que se encuentra suficientemente planteado el tema, secretario, procede a tomar la votación correspondiente en forma económica. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrados, respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? A favor. A favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno.
En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 14/2023, diagonal 1 romano _A. Por último, toda vez que no existen programados asuntos a tratar en los puntos número 8 de asuntos administrativos y 9 de asuntos generales, por tanto, en desahogo del último punto del orden del día, que corresponde a la clausura de la sesión, siendo las 12:35 horas del 21 de marzo de 2024, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias, magistrados.